propósito de la clase de hoy es hablar sobre espacios máximamente simétricos. Y máximamente simétricos lo que significa es que tienen el número máximo de simetrías posibles. Piensen ustedes, por ejemplo, Minkowski, hemos visto que tiene simetría bajo rotaciones espaciales, simetrías bajo transformaciones de la relatividad del movimiento, que son llamados boosts, y en su conjunto representan 3 rotaciones y 3 boosts, que serían 6 transformaciones de Lorentz, pero luego hay otras simetrías que son las simetrías bajo traslaciones, que sería, por supuesto, uno puede hacer traslaciones en las 4 dimensiones que hay en Minkowski 4-dimensional, otras no es 1-dimensional. Y por lo tanto, en 4 dimensiones, el espacio de Minkowski tiene 10 transformaciones que pueden ser asociadas a simetría. Empezamos aquí. Entonces vamos a empezar la argumentación acerca de las simetrías en un espacio-tiempo en general que tiene una cierta curvatura. Si definimos la curvatura a través de lambda menos lambda de lambda es igual a menos lambda mu kappa por b kappa. Si definimos la curvatura de esta forma, bueno, uno puede demostrar que si un vector más k mu igual a 0, que si el vector es un vector de Killing, también es cierto que, fíjense ustedes, si esto lo paso para el otro lado de la ecuación, esto sería el tensor A mu definido como mu k mu sería más su traspuesta sería igual a 0, con lo que quiere decir que el vector como tal es antisimétrico. Entonces, si yo hago las derivadas utilizando estas propiedades, utilizando la identidad de Bianchi para el tensor de Riemann, la primera identidad de Bianchi, uno puede demostrar que esto es igual a este vector. Y esto sin considerar la combinación particular, es decir, esto no es directamente por la definición de cómo es el tensor de Riemann. Aplicando esta simetría, aplicando la identidad de Bianchi y la definición, uno puede llegar a esto. Esa es tarea de ustedes demostrar eso. Ahora resulta que, claro, K mu en realidad es la componente de un tensor, ¿no? Si yo considero el vector dado por K mu parcial mu, si yo hago si yo hago una expansión en serie de Taylor del vector, el vector K
en un punto determinado X puede ser escrito como una suma, digamos, sobre n de delta x, donde delta x mu es igual a x mu menos x sub 0 mu. Esto es delta x mu 1, delta x mu 2 y así sucesivamente hasta delta x mu n entre n factorial por las derivadas parciales, ¿verdad? Parcial mu 1, parcial mu 2, parcial mu n del vector de Killing. Ahora, yo estoy tomando todo esto en términos del vector, por supuesto, y esto evaluado en el punto x0, ¿no? Estos serían los coeficientes y estos serían los términos de la expansión. Lo que realmente depende de x está, es aquí. Ahora, si yo quiero ver cómo es la expansión para las componentes del vector, yo tendría que sacar la base y las derivadas parciales actuarían sobre las bases. Entonces, esto puede ser sustituido por una suma sobre n de, vamos a poner los mismos, delta x mu 1 hasta delta x mu n sobre n factorial. Por supuesto, aquí n va desde 0 hasta infinito en principio, ¿no? Y bueno, suponiendo por supuesto además que la expansión es válida dentro de una cierta región, una bola abierta, por ejemplo, alrededor del punto que estoy considerando. Entonces, k mu de x, ahora la componente, ¿no? Va a poder ser descrita en términos de derivadas covariantes. Creo que lo mismo sería si yo tomara el índice abajo. Y me interesa con el índice abajo porque tengo esta expresión. Bueno, aunque si subo el índice lambda aquí, lo que tengo que hacer del otro lado es subir el índice lambda también, ¿no? Y bajar el K. Pero no hay ningún problema si lo trabajo con el índice abajo. Ahora, fíjense ustedes. Esto sería, en principio, K mu evaluado en x0 más el primer término, delta x mu 1 entre 1 factorial por nabla mu 1 por K mu en x0 más siguientes términos, un medio de delta x mu 1 delta x mu 2 por nabla mu 1 mu 2 K mu de x0. Vamos a escribir uno más 1 sobre 6, que sería 3 factorial, delta x mu 1, delta x mu 2, delta x mu 3, nabla K. 1, mu 2, 3, mu, hablando de divisa. Y vamos a poner puntos suspensivos. Ahora resulta que para yo saber cómo es la función K en un punto alrededor del punto x0, yo tengo que saber cuánto vale esto
Es decir, tengo que saber el valor de la función y de sus derivadas, ¿no? En principio, yo para saber el valor de una función cualquiera tendría que saber, digamos, en un punto cualquiera tendría que saber el valor de todas las derivadas. Pero resulta que este es sustituible por esta cantidad. Esto es igual a R K, y aquí tengo mu1, mu2, mu1, mu2, mu por K en X0, y esto por supuesto en X0. Si yo sé el valor de la curvatura del espacio en un punto determinado, entonces no tengo necesidad de saber cuál es la segunda derivada de K. Y lo mismo acá. Esto yo lo sustituyo por R por K, y la derivada puede pegar sobre R, en cuyo caso no necesito saber no necesito saber la derivada tercera de K, y la derivada puede pegar sobre K en lugar de sobre R, y necesito saber en este caso la derivada primera de K, pero ya era algo que yo sabía. Si yo sé esta cantidad y esta cantidad, entonces en principio K mu de X lo puedo determinar completamente si yo sé cuánto vale la curvatura y cuánto valen todas sus derivadas. Esto vamos a escribir una expresión general. Esto sería un tensor que sería este término más este término más el siguiente, el de orden, el que tiene potencia de x a la 4, el que tiene potencia de x a la 6 y así. Bueno, en realidad aquí se empiezan a mezclar. Aquí tengo uno cuando la derivada pega sobre r, tengo términos que van con potencia cubo de x, ¿no? Por k. Es decir, hay un montón de términos, pero y esto depende de R y de derivadas de R y de derivadas N de R por R a la N y etc. Hay cualquier cantidad de términos aquí adentro. Lo cierto es que esto se define en el punto y tendríamos que poner un índice K aquí por K kappa en el punto X0. Esos serían los términos que son múltiplos de K, pero después hay otros que son múltiplos de la derivada de K. Entonces habría en términos S y ponemos mu kappa lambda, y también es función de R y potencias de R y derivadas en enésimas de R, etc. Y aquí tenemos nabla kappa K lambda de X0. Es decir, sé la primera derivada y sé el valor de la función, y con eso sé perdón, aquí me faltó incluir los puntos X. Todas las dependencias en X vienen dadas en este tensor que no depende del valor de K ni de sus derivadas. Es decir, que los que en realidad tienen información de cómo son los vectores de Killing son estos tensores. Y estas cantidades, bueno, son constantes que pueden ser dadas en cualquier punto del espacio. En el punto X0, yo elegí un punto y hice la expansión allí, y a partir de allí construí todas estas funciones. Pero, aquí está la cosa interesante: si estos son coeficientes no más, si estos son coeficientes, es decir, números con los que yo puedo hacer combinaciones diferentes, entonces el número máximo de coeficientes arbitrarios que puede existir para yo generar un vector de Killing está dado por el número de coeficientes
coeficientes que yo dé. Y esto es una matriz antisimétrica y esto es un vector. Entonces aquí hay n posibles componentes, un vector que tiene n componentes, y aquí hay un vector, perdón, una matriz antisimétrica, y las matrices antisimétricas tienen n por n menos 1 entre dos componentes. Entonces suponiendo que si yo hago una igual a 0, perdón, hago una igual a 1 y todas las demás componentes iguales a 0, suponiendo que ese es un vector de Killing y que todas las demás combinaciones que yo pueda hacer así, ahora no el primero, sino hago la segunda componente de este vector igual a 1 y todas las demás componentes de K y de esta matriz antisimétrica iguales a 0, si yo hago eso, entonces también llegaría otro vector de Killing. El número máximo de vectores de Killing sería igual a n más n por n menos 1 entre 2. Y eso casualmente es igual, a ver, si una matriz antisimétrica, uno cuenta las componentes de arriba de la diagonal, ¿verdad? Si uno ahora suma los elementos en la diagonal, que serían n, entonces ahora es lo mismo que para una matriz simétrica. Entonces, ese es el número que obtenemos cuando tenemos el número máximo de Killings. Y a ver, en cuatro dimensiones serían 4 por 5 entre 2. 4 por 5, 20 entre 2, 10. Minkowski es un espacio máximamente simétrico. Bueno, ya que definimos al tensor A como nabla mu ka nu, podemos definir unas cantidades que son llamadas cargas de Komada. Que son cantidades que se conservan cuando el tensor de energía e impulso es igual a 0. Si el tensor de energía e impulso es igual a 0, y la ecuación de Einstein G1 igual a R 8 pi G por T1. Entonces esta ecuación se reduce a R1 igual a 0. Lo mismo que en el espacio exterior, en la región exterior a una estrella o en el espacio-tiempo de un agujero negro, ¿no? Por ejemplo. Entonces en este contexto uno tiene unas cantidades que se conservan, que serían determinables a través de la relación que hallamos a partir del Killing. Esto era R por K, y aquí tenemos mu lambda, kappa, kappa. Ahora, si nosotros contraemos el índice muy nu, esto que está aquí, este lado, los índices están exclusivamente en el Riemann, y esto
es proporcional al Ricci. Fíjense ustedes, este nu podríamos ponerlo de primero y estaríamos contrayendo el primero con el tercero, pero al cambiar el orden de K y mu, es decir, al cambiar el orden en la vertical, aparece un signo menos, y eso lo que nos quedaría sería RK nu por aquí, K, por el K del vector aquí. Si R es igual a 0, entonces uno tiene una ecuación que sería como decir nabla mu de a mu lambda. Y este tensor es un tensor antisimétrico. Por lo que esto puede reescribirse como 1 sobre raíz de menos g, suponiendo que el espacio-tiempo sea, o sea que sea un espacio-tiempo, 1 sobre raíz de menos g, parcial mu de raíz de menos g por a mu nu. Y el otro término no aparece porque la matriz es antisimétrica, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, esto es es la divergencia de una densidad de corriente. Con esto, nosotros podemos decir que mu a mu lambda, y aquí ponemos la integral, qué sé yo, si hacemos la integral de esto, tendríamos bueno, lo cierto es que uno puede definir una cantidad que se llama K, donde esto es, digamos, lo llamamos Q por carga y K por coma. Esto sería la integral sobre una determinada dos superficies, y se le ponen dos índices de a mu. Y esta cantidad es conservada. Claro, es conservada exclusivamente en el vacío, ¿no? Y con constante control de cero. Bueno, ahora nosotros, digamos, tenemos ya ejemplos de espacios máximamente simétricos, por ejemplo, Minkowski cuatridimensional. Yo les sugiero que no elijan Minkowski cuatridimensional para la tarea. Pero hay un par de definiciones
En primera medida se define que un espacio es homogéneo si si tiene vectores de Killing definidos para esta componente Camus de x0, que sean distintos de 0. Homogéneo si tienen vectores de Killing arbitrarios. Vamos a ver, definidos para Camus de x0 arbitrario. Es decir, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es un vector? ¿Cómo es el vector de Killing en el punto x0? En el punto x0, esto es mu de x0 por parcial mu. Y estas son constantes, ¿no? Los demás términos en la serie de Taylor están multiplicados por delta x. Y delta x es exactamente 0 en el punto x0. ¿Verdad? Ahora, si estas constantes son arbitrarias, entonces en el punto x0 el vector de Killing luce, o mejor dicho, hay 4 vectores de Killing que pueden escribirse de esta forma. Es decir, existe el vector, por ejemplo, K0, que sería la derivada con respecto a la componente 0, y ojo, voy a poner entre paréntesis el 0 como una etiqueta para distinguir los distintos vectores de Killing. Esto está escrito como un vector, no como la componente de un vector. Estaría K1 para el vector que tiene esas componentes, y eso, por supuesto, yo lo podría representar de otra manera. Esto sería 1, 0, 0, 0. O aquí 0, 1, 0, 0. Pero obviamente en un espacio n-dimensional van a haber n vectores de Killing asociados a valores de K arbitrarios. De pronto los otros valores, los valores de las derivadas de K en el punto x sub 0 no es arbitrario, sino que solamente ciertas combinaciones son posibles, ciertos valores de las derivadas de K son posibles, pero sin importar cuáles son esas derivadas, cuáles son los valores para esas derivadas, yo digo un vector en un espacio es homogéneo si estos son vectores de Killing en el origen. ¿No? Es decir, que hay n de ellos. Estos son vectores de traslación, en realidad son los generadores de las traslaciones. Y homogéneo se refiere a que el vector de Killing genera desplazamientos de los puntos y el espacio es invariante bajo esos desplazamientos.
Es por eso que son generadores de simetría, ¿no? En todo caso. Un espacio homogéneo, por ejemplo, es el espacio de Minkowski, por ejemplo. Pero también hay otros ejemplos que nosotros ya conocemos que son homogéneos. Por ejemplo, una esfera es un espacio homogéneo. Nosotros nos trasladamos en la esfera y la esfera luce igual, o la métrica de la esfera luce igual. Ok, y otra definición sería isotrópico. Un espacio de Killing, perdón, un espacio es isotrópico si tiene vectores de Killing definidos para arbitrarios. En el caso de Minkowski, en el caso de Minkowski tenemos que existen vectores de Killing que son de la forma x, vamos a ponerlo así, x mu parcial nu menos x nu parcial mu. Esto es un cierto conjunto de vectores de Killing. Esto sería el vector de Killing K que tiene componentes mu. Y esto vemos que es un vector, ¿no? Tiene componentes, tiene valores para los índices, pero esos valores para los índices en realidad lo que sirven es como una etiqueta. No es que esto sea un tensor, sino que es escribible en términos de su acción con la derivada parcial, ¿no? Como si la derivada parcial fuese la base. El vector de Killing más general de esta forma sería K, vamos a ponerle una C, que sería C mu nu por X mu parcial nu, donde esto es antisimétrico. Si yo tomo la derivada lambda de K kappa de esto, en Minkowski los símbolos de Christoffel serían 0, ¿verdad? Entonces esta derivada kappa sería simplemente derivada parcial, y esto lo que tendríamos sería C lambda kappa. No estoy seguro. Bueno, esto es proporcional a estos coeficientes. Y estos coeficientes son constantes. Son constantes que son arbitrarias. ¿Y cuántas de ellas hay? Bueno, hay n por n menos 1 entre 2, porque esto es una matriz antisimétrica, así es. Y es eso lo que a lo que se refiere esta expresión. Si tiene vectores de Killing definidos para estas cantidades arbitrarias, como es el caso, entonces, ojo, estas transformaciones no generan desplazamientos, generan rotaciones, generan transformaciones de otro tipo, boosts también, pero no generan desplazamientos como aquellos. Entonces, si en este punto luce de esta forma, entonces
estos coeficientes son arbitrarios y aún así la expresión que escribimos allá abajo para el vector de Killing más general, perdón, en aquella esquina lo escribimos, ¿no? Si eso es un Killing para K, para derivadas de K arbitrarias, entonces el espacio es isotrópico. Y luego hay cosas que podemos afirmar acerca de los espacios máximamente simétricos. Los espacios máximamente simétricos son los que tienen todas estas cantidades arbitrarias y todas estas otras arbitrarias. Por lo tanto, un espacio que es isotrópico y homogéneo es máximamente simétrico. Aquí hay 4 vectores de Killing y aquí hay aquí están los otros 6 vectores de Killing en 4 dimensiones, ¿no? En general sería n y n por n menos 1 entre 2. Y después hay otras afirmaciones que resultan interesantes. Uno pudiera considerar, bueno, y si un espacio es isotrópico en todos los puntos, bueno, si un espacio es isotrópico en todos los puntos, resulta que uno podría hacer la expansión alrededor de un punto x0 y generar la expresión general para los vectores de Killing utilizando ese punto x0, y después podría considerar los vectores de Killing asociados a estas cantidades arbitrarias, pero dadas no en x0 sino en un punto x0 más de x. Y si uno hace la resta, entonces como ambas son, como genera vectores de Killing y el que está expandido alrededor del punto x0 más de x es un vector de Killing, como todos esos son vectores de Killing, y las combinaciones de vectores de Killing son vectores de Killing también, entonces yo puedo considerar la resta de ambos. Y ahora resulta que lo que sería la derivada de esto respecto a x evaluado en el punto x0, ese término tendría en la expansión coeficientes en el punto x0 dados de esta forma. Es decir, lo que quiero decir es que si un espacio-tiempo es isotrópico en todos los puntos, entonces también es homogéneo. Y por lo tanto también es máximamente simétrico. Un espacio que es isotrópico en todos los puntos es máximamente simétrico. Bueno. Por allá empezamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a construir versiones y coordenadas de los distintos o de todos los distintos espacios máximamente simétricos posibles. Y bueno, hay unas dos posibilidades para hacer. Sí, hay unas dos posibilidades para hacer esto. Una de ellas es considerar que existe un espacio grande donde nosotros podemos limitar los valores de las coordenadas utilizando alguna superficie, alguna hipersuperficie que sea de dimensión, que tenga una dimensión menor. Entonces, si yo quiero saber cómo puede ser un espacio-tiempo
hiperbólico, perdón, hiperbólico no, si yo quiero considerar los espacios-tiempos máximamente simétricos, vamos a dejarlo por allí hasta este momento, yo lo que haría sería reducir la dimensión por 1 y restringir, digamos, por ejemplo, uno sabe que una esfera dos-dimensional es la restricción en un espacio tridimensional de x, y z a la ecuación de la esfera, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, por ejemplo. Entonces así consigue un espacio que es máximamente simétrico, pero de una dimensión menor. Nosotros podríamos considerar, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más u cuadrado igual a 1. Y la reducción de 4 dimensiones a 3 nos deja como una 3 esfera. Una esfera que internamente tiene 3 dimensiones. Y así, uno puede construir los espacios máximamente simétricos utilizando ese truco, y lo vamos a hacer luego de resolver las ecuaciones en general. Entonces, yo lo que voy a hacer es, simplemente voy a comenzar proponiendo que como un espacio máximamente simétrico es isotrópico, entonces, si yo consigo unas coordenadas en las que en algún punto determinado el tensor de Riemann se escriba en términos de las únicas cantidades que pueden ser invariantes bajo los Killing, entonces ese tensor de Riemann sería el de un espacio máximamente simétrico. Es decir, en un punto x0, esto tiene que ser invariante bajo rotaciones. Y eso sería, en principio, uno pudiera tener todas las combinaciones de tensores que fuesen invariantes, que sería en principio la métrica en ese punto. Entonces uno puede tener una constante A por G mu por G en el punto x0, ¿no? Vamos a decir que esto se llama eta. En el punto x0 G se llama eta. Eta mu por eta lambda rho más b. Otra combinación sería el primero con el tercero, sería b eta mu lambda eta mu rho más c por eta mu rho por eta nu lambda más de, hay otro tensor que es invariante bajo las transformaciones de Lorentz en un punto, que sería el epsilon mu nu lambda rho. Ahora resulta que el Riemann satisface unas ecuaciones algebraicas, antisimétrico en el primer y segundo índice y tercero y cuarto índice. Esto es simétrico, entonces en vista de esas simetrías, A debe ser 0, ¿verdad? Y además, satisface la identidad de Bianchi. Si yo antisimetrizo los últimos 3 índices, esto debería ser 0, ¿verdad? Entonces, a ver, si yo antisimetrizo esto, estaría antisimetrizando lambda y rho. Aquí nu y rho lo estaría antisimetrizando, y nu y lambda. Y estos 3 términos se hacen 0 inmediatamente, pero este no. En principio esto es d por epsilon mu nu lambda rho, porque L es igual a su versión completamente antisimetrizada, y entonces d debe ser igual a 0. Y por último, a ver, me queda este y este término. Mu lambda nu rho, y aquí tenemos este otro. A ver, esto debe ser simétrico bajo
bajo intercambios, por ejemplo, de nu y ro. Perdón, debe ser antisimétrico bajo intercambios de nu y ro. Si yo... ¿Qué pasó aquí? Nu lambda debe ser antisimétrico bajo intercambios de lambda y rho, no sé por qué dije nu. Si yo intercambio lambda y rho, me queda esto. Aquí está rho y aquí está lambda en este lugar. Pero, en todo caso, cuando yo antisimetrizo, R mu lambda rho más R mu rho lambda me deja a B más C, ¿verdad? Este se convierte en este y este se convierte en el otro. Entonces B más C por ambos términos sería este se convierte en este y este en el otro, y cuando yo lo sumo me queda mu lambda, esta mu rho más esta mu rho, esta mu lambda. Y esto debe ser cero. ¿Sí? La parte simétrica de eso debe ser cero. Entonces, C debe ser igual a menos B. Bueno, muy bien. Ahora, resulta que si yo digo en el punto x0 debe lucir de esta forma donde C es igual a menos B y este son 0. Ahora yo puedo generalizar esta noción a que sea isotrópico en todos los puntos del espacio. Si es isotrópico en todos los puntos del espacio, entonces yo simplemente puedo generalizar esto a todos los puntos del espacio sustituyendo la métrica en el punto x0 por la métrica en el punto x. Entonces, R mu lambda rho puede ser escrito como un coeficiente que puede depender en principio del punto por G mu lambda por G mu rho menos G mu rho G mu lambda. A ver, entonces esto decimos que es isotrópico en todos los puntos. Entonces este en el punto x0 es b, ¿verdad? Pero en el resto de los puntos es simplemente b de x, una función escalar. Entonces como primer argumento teníamos esto, ahora tenemos este otro argumento. Y hay otro argumento que podemos considerar, que sería que esto debe satisfacer la segunda identidad de Bianchi. Y hay una manera más fácil de hacerlo que directamente considerando todas las ecuaciones que hay aquí. La segunda identidad de Bianchi la podemos verificar si solamente consideramos que mu igual a 0. Y G mu nu lo podemos generar a partir de esto. De hecho, vamos a ver. Yo voy a tomar la traza de esa expresión que tenemos para el Riemann en todos los puntos. R mu nu sería
G, vamos a decir, lambda capa, mu lambda, lambda, mu rho por de dx por g menos g, y tenemos los índices mu lambda, mu rho, mu lambda. A ver, mu rho aquí produce la traza de la métrica y eso me da el número de dimensiones. En principio es n, ¿verdad? N en n dimensiones sería n por g mu lambda, y si lo contraigo, esto acá, a ver, mu rho y mu se contraen, entonces básicamente esto se convierte en una métrica. Entonces tengo n-1 por b por g mu lambda. Obviamente si veo cómo es el escalar de Ricci, esto sería n por n-1 por b de x, así, y g, bueno, g en realidad es una combinación de esto, de este tensor y este otro tensor multiplicado por g, ¿verdad? Esto sería g mu lambda, que aparece aquí y aparece multiplicando el r por esta cantidad que sería n-1, bueno, b por supuesto está en todos lados, y aquí tenemos en el primero n-1 y en el segundo menos n-1 por n entre 2. Y esto es b de x por g mu por n-1, que lo saco factor común en ambos términos, y 1 menos n entre 2 sería 2 menos n entre 2. Un número simplemente. Ahora resulta que si yo sustituyo eso acá, la métrica por supuesto es covariantemente constante, sale g mu. Este número n-1 por 2 menos n entre 2 también sale, y me queda la derivada mu de b. ¿Y cómo se resuelve esto? Esto es válido para todo el nu, ¿verdad? Entonces este b, que por supuesto es un escalar, tiene derivada parcial igual a 0. Eso significa que b es constante. Y usualmente se llama k. Entonces, R mu lambda rho se escribe como una constante k por g menos g por g, mu lambda mu rho lambda. Entonces nosotros, para encontrar la solución
lo que vamos a hacer es que vamos a proponer algún sistema de coordenadas particular. Supongamos que toda la dependencia en el espacio puede ser representada en términos de una de las coordenadas y que de resto hay simetría, hay una simetría en el resto de las coordenadas. Supongamos que el espacio es una n-1 esfera, digamos, es un espacio, por ejemplo, tridimensional. Tenemos una 2 esferas multiplicada, digamos, multiplicada no, en producto con una dimensión extra. Y dependiendo de si el espacio tiene un K u otro, entonces este espacio va a ser, digamos, la solución para la métrica dependería de esa constante K. Y esa constante K, fíjense ustedes, caracteriza la curvatura, ¿no? Entonces supongamos que de S cuadrado se escribe como B de R por dr cuadrado más R cuadrado por de omega n-1 dimensional. Por poner un ejemplo, ¿no? Y esto se parece a la cuenta que sacamos ya para Schwarzschild. Solamente que tenemos solamente la parte espacial, por ejemplo. ¿Verdad? Uno puede ver cómo son las ecuaciones de Einstein, y las ecuaciones de Einstein dicen que R es igual a K por n-1 por G. Las ecuaciones. La ecuación de Einstein, no, perdón, la ecuación que define a este espacio como un espacio que tiene curvatura constante. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es calcular los símbolos de Christoffel para esta métrica, calcular las componentes del tensor de Ricci y resolver las ecuaciones que salen de esta imposición. Entonces, a ver, yo puedo demostrar que las componentes RR del tensor de Ricci pueden escribirse como 1 sobre R por B' sobre B. No es demasiado difícil creerse esto y, digamos, las cuentas son muy parecidas a lo hecho en Schwarzschild, así que, digamos, se olvidan de la coordenada T y obtienen esto. Y R, a ver, este elemento de esfera n-1 dimensional, en principio la componente 0 tendría teta teta, ¿verdad? Entonces R teta teta que nos interesa es menos 1 sobre B. Ya se murió. R teta es igual a menos 1 sobre B más 1 más R por B' sobre 2B cuadrado. Y después, claro, hay otras ecuaciones que considerar. Los términos cruzados, los términos Fifi, etc. Todas las otras componentes de esto que no hemos considerado aquí. Pero ahora, dado que esto tiene simetría esférica, entonces podemos demostrar que las otras componentes son proporcionales a esta, salvo por el coeficiente de la métrica que aparezca.
Es decir, básicamente los términos que son como r tita son 0 por aquella simetría bajo intercambio. Tita va a pi menos tita. Entonces esa simetría obliga a que el r tita sea 0, como argumentamos en la clase pasada. Entonces nada más nos quedan estas dos como ecuaciones interesantes, las demás son proporcionales a estas dos. Y si consideramos la componente RR, esto tendríamos K por n-1 por GRR, que sería B, debe ser igual a 1 sobre R por B' sobre B. Y de este lado, si hacemos que esto sea igual a R cuadrado, aquí ponemos R cuadrado por el componente tita tita, entonces K por n-1 por ¿qué va aquí, perdón? R cuadrado. Esto sería igual a menos 1 sobre B más 1 más R por B' sobre B cuadrado. Y fíjense ustedes, yo de esta expresión puedo despejar qué es B' sobre B cuadrado. B' sobre B cuadrado, según esta ecuación, es igual. Perdón, aquí hay un detalle. En algún punto que me especifiqué aquí, decimos, vamos a restringirnos a la situación n igual a 3, que el espacio es tridimensional, que es el caso en que calculamos la métrica y los signos de Stoffel y todo para el caso tridimensional, para el caso de la métrica de Schwarzschild. Entonces usamos esos resultados y obviamente a partir de aquí n es igual a 3, aquí va un 2 en realidad. Y aquí también. Entonces, bueno, continúo con el argumento. De aquí puedo despejar que es B' sobre B cuadrado, que tenemos aquí también. Y 2K por R es B' sobre B cuadrado, que si lo utilizamos en este otro lado, tenemos 2K por R cuadrado igual a menos 1 sobre B más 1 más R por 2KR. Es decir, sería 2KR. El 2 de arriba. Ajá, gracias. El 2 se va. Y entonces tenemos K por R cuadrado. Y bueno, podemos pasar esto 1 sobre B al otro lado, 1 sobre B igual a 1. Este pasa restando, ¿verdad? Sería 1 menos K por R cuadrado. Y por supuesto, B es 1 sobre esto. Y entonces ya tenemos una forma, tenemos un sistema de coordenadas. Tenemos un sistema de coordenadas en que podemos tener curvatura K arbitraria. En un U, vamos a poner el ds igual a 1. ds cuadrado sería dr cuadrado sobre 1 menos K por R cuadrado más R cuadrado de omega n menos 1
dimensional. Aunque aquella solución era particular para n igual a 3, ¿no? El resultado general se puede escribir de esta forma también. Es decir, saltamos unas cuantas cuentas, ¿no? Para otras dimensiones. Podemos afirmar esto. Y aquí, solamente para hacer una similitud con un resultado que vamos a tratar más adelante, vamos a hacer un cambio de coordenadas. Vamos a proponer que r cuadrado sea igual a x.x. ¿Sí? Coordenadas esféricas, quiero decir. Tenemos coordenadas de coordenadas esféricas pasamos a coordenadas cartesianas. ¿Cómo se escribe la métrica? Bueno, esto sin duda se parece a la parte angular de la métrica plana, ¿no? Aquí la única diferencia es que está este término. Nosotros podríamos hacer alguna transformación de coordenadas. Digamos, con esta transformación de coordenadas uno puede llegar a utilizar r por dr igual a x y por dxi. Aquí el 2 se va en ambos lados, ¿no? Y entonces dr es obviamente x y de xi entre r cuadrado. Entre r. Si sustituimos allá arriba esto, entonces la métrica nos queda así. Esto sería de x al cuadrado más, o sea, ya incluyendo estos términos, esto sería de x cuadrado más k por x punto de x al cuadrado sobre 1 menos k por x cuadrado. Entonces fíjense ustedes, ese término k es la única diferencia con el espacio plano. Y obviamente el caso k igual a 0 corresponde con un espacio plano. Claro, eso también se veía desde la curvatura, ¿no? La curvatura es proporcional a k, y si k es 0, la curvatura es 0, que discutimos ya en una ocasión que existen coordenadas esféricas y que el espacio es plano. Bueno, esta sería la primera vista de cómo luce un espacio máximamente simétrico, ¿no? Un espacio con curvatura constante. No diría curvatura covariantemente constante, porque es proporcional a las métricas, y las métricas son covariantemente constantes. Pero uno puede tomar una vía alternativa. Uno puede proponer un ds cuadrado que sea n más 1 dimensional y donde este puede escribirse como eta ij de xi de xj. Ahora, este eta pudiera ser una métrica
Pudiera ser una métrica euclídea o pudiera ser una métrica tipo Minkowski, pero existen muchas otras posibilidades. Esto, en principio, en la diagonal, pudiera tener, a ver, menos 1, y así. Así que esto es p veces y más 1, y así q veces. Entonces se dice la asignatura de eta, vamos a ponerlo como si fuese una función, es PQ. P negativos y Q positivos. Entonces, pero ojo, P más Q va a ser N. P más Q va a ser N. La otra, el resto de esta métrica será dado como 1 sobre K por dz cuadrado. Y K por supuesto es distinto de 0. El caso K igual a 0, digamos, no tenemos que hacer ninguna construcción, es trivial, ya va de esta forma, ¿no? Pero si queremos tener una curvatura distinta de 0, entonces podemos añadir esto y establecer una restricción que sea de la forma K por eta i j, xi, xj, más z cuadrado igual a 1. Entonces, como primera medida, proponemos la métrica y después fijamos una restricción de esta forma. La dimensionalidad se reduce en 1 por la restricción, ¿verdad? Supongamos que P fuese 0 y K fuese 1. Entonces uno lo que tiene es una esfera, esto sería la ecuación de una esfera en un espacio n más 1 dimensional. Y el espacio n más 1 dimensional sería plano y euclídeo. Entonces, ¿cuál es el resultado que uno obtiene? Bueno, si K es igual a 1 y P es igual a 0, uno tiene x1 al cuadrado más hasta xn cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y entonces, esta es la ecuación de una n esfera en un espacio n más 1 dimensional. ¿Cómo luciría la métrica en ese caso particular? Bueno, vamos a tomarle la derivada de esto, derivada x y por dxi más z por dz es igual a 0. Eso sería la derivada de la restricción. Y entonces z obviamente se obtiene a partir de aquí y el dz puede escribirse como xi de xi entre la raíz de 1 menos xi. Como en el caso es precisamente eso lo que tenemos.
K es igual a 1 y entonces el diferencial de z al cuadrado se convierte en este. Y este es el término que teníamos allá. Pero por supuesto está la forma más general, que es para un eta arbitrario. Para una asignatura arbitraria. Y para, por supuesto, K es arbitrario. De z, a ver, en general, de z es igual a eta i, perdón, menos, aquí me falta un menos, porque tenía que pasar a esto, restar al otro lado, ¿no? Igual cuando elevo el cuadrado, ese menos tenemos eta i j por xi de xj entre 1 menos eta i j por xi xj en raíz. Y la métrica de S, ahora n-dimensional, es decir, lo que queda luego de la restricción sería eta i j de xi de xj más, perdón, y aquí me falta un k, menos k, ¿verdad? Este k aparece aquí al frente. Y ese k va a aparecer entonces aquí elevado al cuadrado. K cuadrado sobre k me queda solamente k por eta i j xi de xj elevado al cuadrado sobre 1 menos k por eta i j xi xj. Y tenemos en el caso general donde la asignatura sea PQ y la curvatura constante sea K. Claro, en términos generales nosotros no sé si estaremos interesados en esta forma de la métrica. Nosotros estaremos, creo que, más interesados en los casos en que los componentes de la métrica pueden escribirse de manera diagonal, que este no es diagonal, y la dependencia de la métrica sea en términos de una sola variable, como lo que hicimos en la primera sección de la clase. Podemos hacer, considerar ciertos casos particulares. Es decir, unos pocos ejemplos de qué puede hacer uno. Y bueno, en el caso que la métrica se escriba como dr cuadrado 1 menos k al cuadrado más dr cuadrado de omega n menos 1. Uno puede hacer un cambio de coordenadas de R a R tilde, que es igual a 1 sobre la raíz del módulo de K por R. Es decir, este R lo vamos a sustituir por R tilde y luego vamos a cambiar coordenadas de esta forma. Y este elemento de línea entonces puede escribirse como 1 sobre el módulo de K por
A ver, K entre el módulo de K es el signo de K. ¿Verdad? Aquí va a aparecer la raíz elevada al cuadrado, pero aún así me queda el módulo, ¿no? Entonces, aquí en este sitio me queda K entre el módulo de K, el signo de K. Y aquí me sale 1 sobre el módulo de K y aquí me sale 1 sobre el módulo de K, porque la raíz está elevada al cuadrado. Entonces tengo 1 sobre el módulo de K de R cuadrado sobre 1 más menos R cuadrado más R cuadrado por D omega n menos 1. Y sale como un factor global el valor de la curvatura. En estas otras coordenadas lo que es crucial aquí es si la curvatura es positiva o negativa. En el caso de que la curvatura sea perdón, aquí debería haber puesto menos más. En el caso de que K sea positivo, entonces aparece un menos. Y cuando K es negativo, aparece un más. ¿Ven? Porque es menos K que aparece aquí. Menos el signo de K. Es lo que va a pasar. Y bueno, podemos estudiar los distintos casos particulares haciendo alguna transformación de coordenadas. A ver, si por ejemplo hacemos, si K es igual a 1, podemos hacer la transformación R igual al seno de psi. Psi es la nueva coordenada. Fíjense ustedes, en el denominador aparece 1 menos R cuadrado. Nos interesan los términos en que esto no se hace 0. ¿Verdad? Nos interesa la región en que esto no se hace 0. Entonces vamos a restringir a R que sea menor que 1, o el módulo de R menor que 1, menor o igual que 1, y nos quedamos con esta opción. Si hacemos eso, el de R sería coseno de psi por d psi, y fíjense ustedes, coseno de psi sobre 1 menos el seno cuadrado de psi, perdón, aquí aparecería coseno cuadrado, ¿verdad? Sobre 1 menos el seno cuadrado de psi, el coseno cuadrado se cancela con el denominador, nos queda nada más psi cuadrado igual a d psi cuadrado más, por supuesto, el término de R cuadrado se convierte en seno cuadrado de psi por d omega n menos 1. Si, por ejemplo, este n era, si este n era 2, si tenemos un espacio 2-dimensional, este de omega cuadrado sería el de phi cuadrado, ¿verdad? Si n es igual a 2, es decir, la dimensión total del espacio es 2, de omega cuadrado es de phi cuadrado. Phi es el ángulo que va de 0 a 2pi, el ángulo axial. Entonces, lo que tenemos ahora es el elemento de línea de la 2 esfera. Ahora, este por supuesto lo llamaríamos θ, y tenemos d θ cuadrado, seno cuadrado de θ por d phi cuadrado. Eso es porque la curvatura era 1. ¿Qué pasa si la curvatura es menos 1? Si la curvatura es menos 1, podemos proponer que R sea igual a seno hiperbólico de psi. ¿Por qué seno hiperbólico? Bueno, porque
la derivada del seno hiperbólico sería coseno hiperbólico, y 1 más seno hiperbólico cuadrado es coseno hiperbólico cuadrado. Entonces el coseno hiperbólico por ese numerador-denominador se cancela. Entonces ds cuadrado sería igual a d psi cuadrado más seno hiperbólico cuadrado de psi por d omega n menos 1. Esto me recuerda a Minkowski cuando la asignatura aquí es menos 1 más. ¿Sí? En las coordenadas de Rindler. Entonces esa región del espacio puede ser descrita en términos de un espacio hiperbólico. Y hay algo que podríamos considerar interesante, y es que uno puede hacer transformaciones conformales. Uno puede hacer tal vez no lo dije. La parte, digamos, este tensor de Riemann se escribe exclusivamente en términos de la métrica, y por lo tanto se escribe exclusivamente en componentes de Riemann que están asociados a las trazas del Riemann, que son el Ricci y el escalar de Ricci, ¿verdad? Y el tensor de Weyl, en particular, que es toda la parte del Riemann que no tiene trazas, que se puede diseñar, que se puede el Riemann se puede descomponer en las partes que tienen traza y en las partes que no tienen traza, y el resultado es que las partes que no tienen traza uno elige darle el nombre de tensor de Weyl. Ese tensor de Weyl es igual a 0 para estos espacios máximamente simétricos. Y eso lo que significa es que esta métrica, o las métricas, para, digamos, en términos generales sería de esta forma, son escribibles en términos de un término que multiplica a la métrica de un espacio-tiempo plano con la debida asignatura. No sé si no necesariamente es la asignatura de esto mismo, eso depende de acá. Pero lo cierto es que el tensor de Weyl es invariante bajo esas transformaciones. Es invariante bajo transformaciones conformales. Y eso implica inmediatamente que, como el tensor de Weyl es 0 para esto, todas estas métricas son escribibles en términos de un factor por una métrica que es plana, ya sea Minkowski o Euclidea o con la asignatura propia del caso.
Ahora, en este caso particular, en que tenemos una n-1 esfera multiplicada por este coeficiente como tal. Aquí la asignatura es euclídea. Fíjense ustedes, por ejemplo, en r igual a c, en r cerca de 0, este término es irrelevante. Y tenemos la métrica euclídea, pero de coordenadas esféricas. Si hacemos la transformación de coordenadas, r igual a r barra por 1 más k por r barra cuadrado sobre 4. Perdón, esto es 1 sobre eso. Sobre 4. Entonces el elemento de línea de ese cuadrado se puede escribir como 1 sobre 1 más k por r barra cuadrado sobre 4 al cuadrado por dr barra cuadrado más r cuadrado barra por d omega n menos 1. Entonces, esta métrica, aunque tenga curvatura K, es conformalmente plana. Es un factor que multiplica la métrica de un espacio euclídeo n-dimensional. Ojo, esto no significa que todos los esto no quiere decir que cualquier métrica que sea conformalmente plana, es decir, cualquier métrica que se escriba como un factor por la métrica del espacio, eso significa que es una métrica máximamente, un espacio máximamente simétrico, ¿no? Es esa dependencia en particular la que hace que sea máximamente simétrica. Bueno, ¿preguntas? Ahora, nosotros lo que vamos a hacer con esto es que vamos a estudiar las distintas posibilidades. Una de las posibilidades, por ejemplo, es proponer que el espacio-tiempo tenga una constante cosmológica y no haya ninguna otra fuente. Cuando hay constante cosmológica, recuerden, las ecuaciones de Einstein son g mu más lambda por la métrica igual a 0. Y como podemos sacar la traza, ¿verdad? La traza de g mu es proporcional al escalar de Ricci, y el escalar de Ricci es simplemente proporcional a la métrica. Y por lo tanto, podemos escribir el término R mu como un número por G mu, que sale de esta misma ecuación. ¿Cuánto vale este número? Bueno, ya veremos en la próxima clase. Ese sería uno de los posibles espacio-tiempos que tendríamos que considerar. Y esto sería un espacio-tiempo, por supuesto, máximamente simétrico. Por esta condición. Ahora, no necesariamente tiene por qué ser máximamente simétrico el espacio.
pero sí podemos utilizar los espacios máximamente simétricos para definir las regiones con T constante. Porque uno de los grandes problemas para resolver las ecuaciones diferenciales asociadas a las ecuaciones de Einstein es que son en extremo complicadas. Y entonces, si uno puede reducir el trabajo que hay que hacer para resolverlo, o si puede encontrar alguna condición en que sea más simple las ecuaciones, entonces vale la pena intentar y conseguir, digamos, en qué contextos tiene sentido esa aproximación. Y resulta que cuando el espacio-tiempo es homogéneo en el sentido que definí aquí, es decir, que es isotrópico en todos los puntos del espacio, podemos asociar eso a la propiedad del universo nuestro, de que espacialmente, o mejor dicho, en las regiones T constante, gracias a que la física, las leyes de la física son iguales en todos lados, y a que las condiciones iniciales, en principio, tuvieron que ser muy similares para todos los puntos del espacio, entonces el universo que resultó en cada uno de los puntos del espacio debería ser comparable a cualquier otra región del espacio. Entonces, por eso de hecho, a gran escala es útil hacer esta representación. La distribución de galaxias en el universo es más o menos homogénea. Claro, a partir de cierta escala, ¿no? A partir de cierta escala. Si uno mira las escalas de las galaxias, no, uno ve, ok, aquí hay galaxias, uno se desplaza en esa unidad y ya no hay galaxia. No hay, de pronto sí hay, uno ve una discretización allí, pero cuando mira en distancias de alrededor, creo que son 200 megaparsec, 200 millones de parsec, donde un parsec es 3 y algo años luz. Entonces allí a esa escala, a partir de esa escala, se encuentra que la condición de homogeneidad cobra sentido. Entonces vamos a considerar los espacios que sean espacialmente homogéneos e isotrópicos. Bueno, esa es otra posibilidad, que podríamos considerar espacios que sean homogéneos pero no isotrópicos. Y vamos a ver qué tipo de condiciones pueden establecerse para la dependencia en T. O sea, vamos a poner, qué sé yo, que la densidad de materia en el espacio, la densidad de radiación, la densidad de energía debido a la constante cosmológica y otras, y por supuesto estas dependen de la escala. La materia depende, la densidad de materia depende de la escala de una manera diferente a como depende la radiación, y así. Entonces vamos a estar usando estas soluciones que consideramos hoy más adelante para cosmología. Eso, bueno.